¿Quién? ¿Yo? Se levanta el telón y estamos en una sala del juzgado. En un costado a la derecha vemos un juez con peluca. Al lado del escritorio una secretaria fea con anteojos y con un delantal gris o negro, sentada frente a su máquina. En el lado del público figuran estar los miembros del jurado. En el centro del escenario, sentado en un banquillo, el acusado, Felipe Azul de Mitileno. Y seguimos. En el fondo, un enorme ventanal con varias puertas de vidrio da hacia el cielo azul y está parcialmente cubierto por las cortinas de los costados. Cuando empieza la escena, el fiscal está hablando. Ampulosamente, el abogado defensor escucha. Señores del jurado, como fiscal del Estado, represento en este momento una parte de la conciencia de cada uno de ustedes. Soy el dedo acusador de una sociedad que se señala a sí misma en la persona de alguno de sus miembros, porque la culpa de los individuos en particular es la consecuencia de una gran culpa de la sociedad en general, porque la sociedad es la generadora de las costumbres, la artífice de la moral, la incansable artesana de su tiempo, y nosotros, miembros de esta sociedad, tenemos la obligación de integrarnos en ese tiempo, en esa moral, en esas costumbres, porque ellas han surgido de la parte más pura de nuestro yo. Señores del jurado, delante nuestro está sentado un hombre que ha delinquido, un hombre que no ha respetado uno de los principios básicos de nuestra civilización, el derecho de la propiedad. Este hombre ha robado, es un ladrón, pero no ha robado una gran cantidad de dinero, no ha asaltado un banco, no ha hecho alguna gigantesca estafa, sino que su crimen ha consistido en apropiarse de un vuelto de 22 pesos con 40 centavos. Veo sonrisas en la cara de los miembros del jurado. Lo ínfimo de la suma os hace sonreír. La cantidad es insignificante aún para este momento en que la humanidad ha perfeccionado hasta tal punto sus medios defensivos que prácticamente este tipo de delitos están tendiendo a desaparecer. Es por eso que a pesar de ser yo, el fiscal del Estado, a pesar de tener el mandato de defender las leyes contra aquellos que pretendan vulnerarlas, hago un llamado de atención a ustedes. ¿Hacia dónde va el hombre en su afán de perfeccionarse? ¿Hacia qué extremo se encamina? Que el hurto de 22 pesos con 40 centavos pone en marcha el celoso mecanismo de la justicia. Es por eso que por primera vez en este tribunal, la defensa y la fiscalía nos hemos puesto de acuerdo en pedir a los miembros de este honorable jurado piedad para el acusado, tal vez en homenaje a una humanidad ya tan evolucionada como para preocuparse en la sustracción de 22 pesos con 40 centavos. Dejo la palabra al abogado defensor. Hago mías las hidalguías palabras del fiscal y procederé a interrogar al acusado. ¿Nombre? ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted. Felipe Azul de Mitileno. ¿Nacido? ¿Sí? ¿Dónde nació? ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted. En Buenos Aires. ¿Casado? ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted. No. ¿Tiene hijos? ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted. No. ¿Profesión? ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted. Empleado. ¿Edad? ¿Quién? ¿Yo? No, yo. Y yo a usted más de 50 no le doy. Señor Felipe Azul de Metileno, tengo entendido que su vida se ha desarrollado en ciertos medios y bajo determinadas circunstancias que lo hacen a usted no enteramente responsable de su delito. Tal vez el estatus social al que usted pertenecía. ¿El qué? El estatus, el lugar social que usted ocupa, la clase social a la que usted pertenece. ¿A qué clase social considera usted que pertenece? Soy aristócrata. ¿Qué? ¡Aristócrata! ¿Aristócrata? ¿Pero qué considera usted aristócrata? Mi familia es aristocrática. Descendemos de Adán. Bueno, en cierto modo todos. Y de Noé. ¿Noé? Bueno, Noé. Lo que se dice Noé, no. Más bien descendemos del arca. Dicen que una pareja de mitilenos descendió del arca. Ah, sí, qué bien. No, también no. Porque se equivocaron y bajaron antes de que terminara el diluvio. Lo que pasó es que eran muy impacientes y fueron y le dijeron a Noé, oiga Noé, acá hay acomodo, ayer se bajó una pareja y nosotros ¿para cuándo? Bueno, le contestó Noé conciliador.
fue una excepción. ¿Y por qué va a haber excepciones con ellos? Dijeron mis antepasados y les dice Noé. Era una pareja de pejerreyes. A nosotros no nos interesa, nos bajamos ahora y se acabó, dice mi antepasado. Miren que está hondo, dice Noé. ¿Qué va a estar hondo? ¿Qué va a estar hondo? ¿Y ese perro cómo hace pie? ¿Cuál perro? Ese. Ese no es un perro, es una, ¿cómo se llama? Pero ya mis abuelos habían bajado y Noé los miró desaparecer bajo las aguas mientras se pegaba en la frente y decía ¡jirafa! Fue bastante triste el episodio porque yo quedé huérfano de antepasados antes de haber nacido, como quien dice. La ceremonia que hizo Noé dicen que fue muy emotiva. Hizo formar la tripulación encubierta y empezó su discurso con estas palabras. Animales. Ahí se armó. El elefante, que era muy susceptible, le pegó un trompazo. La hiena se reía a carcajada, el cocodrilo lloraba. La paloma se tomó el olivo, la vaca dijo mu, la oveja dijo Betty. Seguramente yo intuía a los Menéndez. Bueno, muy interesante. Pero es un poco lejano lo que usted cuenta. Cuando usted se refiere a su familia, yo pensaba que era algo más cercano, sus padres, sus abuelos, o hasta su bisabuelo si quiere, pero... Bueno, mi bisabuelo era marino. Peleó en Trafalgar. Bastante burro el pobre. Dicen que cuando Nelson dijo Inglaterra espera que cada uno cumpla con su deber, se fue al camarote a copiar la tabla del 9 y hacerle una composición sobre la vaca. Porque voluntad tenía, eso sí. No se lo podemos negar, voluntad tenía. Tanto que hizo carrerón en la marina inglesa. Hasta que la muerte truncó su promisorio futuro a los 96 años. Ya con el grado de grumete, cuando se enteró que en el buque había una Santa Bárbara, y fue a llevarle una vela. Su fe lo mató. Algunos lo consideran un precursor de la aviación naval, otros no. En cambio mi abuelo era distinto. Mientras hablaba, se ha parado y se pasea. El defensor y el fiscal están algo absortos. El acusado ha detenido frente al ventanal y mientras habla, el cielo que se veía por la ventana va cambiando de color, como si surgiera una neblina. También se oye una sirena de barco muy lejana y surge la silueta de la borda de un barco apenas insinuado por algún detalle y por algún movimiento. Tiene que dar sensación que Felipe está adentro del barco. En cambio mi abuelo era distinto. Me parece estar viéndolo en la cubierta de su buque. Felipe el Sanguinario le decían. Y era un famoso pescador de ballenas en los mares del sur. Felipe se ha puesto una gorra de marino o un suéter y se oye nudo de mar y de viento. Luego su voz poderosa se oye llamando al contramaestre con energía marinera. ¡Contramaestre! Ordene, señor. ¿Cobró el foque? Sí, señor. ¿Cuánto era? 140 pesos, señor. Continúa el ruido del mar y después Felipe ordena. ¡Contramaestre! Ordene, señor. Case la mayor. ¿Y la menor? Que se quede soltera nomás. Y avise a la gente que hay una ballena a proa. Comprendido, señor. Alcánceme el arpón. Un marinero le alcanza el arpón y Felipe se pone en posición para lanzarlo contra la ballena. Pero recapacita y dice enojado. Bestia, animal, analfabeto. ¿No ve que es una ballena chiquita? Llévese el arpón y tráigame un arpa chiquita, retardado. El contramaestre le alcanza un arpa y Felipe empieza a tocar mientras dice. ¿No ve que con la música se le endulza el carácter y se mueren de diabetes? Atunes a prueba, señor. Preparar la maniobra. Acá está todo, señor. ¿Están las latas de atún? Sí, señor. ¡Tírenlas al mar! El contramaestre empieza a tirarlas. Se oye un ruido de estas al caer al agua. Después de una pausa, Felipe les grita a los atunes al mismo tiempo que les muestra las latas.
Recuerden que algunos de ustedes pueden haberse comido a su propio padre, por lo bajo del contramaestre. Es el gran sistema. Los más sensibles se mueren de tristeza. El viento sigue bramando. Y después de una pausa, Felipe dice, mirando hacia el imaginario velamen: gran barco este, gran barco. Es el mejor velero de 2 palos que he conocido. Así es, un velero de 2 palos. Uno se lo di a papá, otro a mamá para heredar el barco, y otro a mamá para heredar el barco. Un pez grande a estribor. Prepare el espinel. El contramaestre se va y casi enseguida Felipe grita: ¡animal! ¡Esa carnada no! ¿Cuántas veces le he dicho que el pez grande se come al chico? ¿Por qué cree que lo traemos a mi nieto? Se oye un llanto de un chico que se corta bruscamente al oírse el chapoteo de un cuerpo al caer al agua. Después el ruido del viento y de las olas va desapareciendo. Se va fumando la borda y el cielo va perdiendo su color grisáceo hasta convertirse en el cielo azul que había antes. Felipe, que se ha sacado la gorra, está hablando al jurado con el mismo tono de antes, completamente distinto al de su abuelo. Y yo me harté de esa vida. Todos los días me sacaban del estómago de tiburones, peces, espadas, delfines. No era vida. Así que en el primer puerto deserté. ¿Desertó? Sí, deserté. Dijo que desertó. Sí. Lo oímos. Señores del jurado, comprendo la preocupación de vuestras caras, pero a pesar de haber surgido un nuevo delito en el historial del acusado, ruego a ustedes que no olviden la corta edad que tenía este cuando sucedió el hecho. ¿Qué edad tenía en esa época? ¿Quién? ¿Yo? No, yo. Y no creo que usted tuviese más de 12. En cambio yo tenía 4. Una criatura. ¿Quién? ¿Yo? Usted era una criatura. No, 2. Una criatura que... ¿Cómo dijo? Que éramos 2. ¿Cómo 2? Sí, yo y mi hermana Felisa. Ah, usted tiene una hermanita. No, ¿Y qué fue lo que dijo? que éramos 2, yo y mi hermana Felisa, que nunca nació. Fue un error de imprenta, como quien dice. Resulta que cuando me anotaron en el registro civil el empleado se equivocó y me pusieron Felisa. Cuando al día siguiente fue mi padre a protestar, me anotaron como Felipe. Pero se olvidaron de tachar la Felisa. Bueno, como no era cuestión de hacer papelones y además estaba aquello del salario familiar, la familia decidió seguir con la comedia. Los años pasaban y Felisa y yo crecíamos muy sanos, gracias a Dios. Por ejemplo, caían visitas y alguna señora decía: «¿Pero cómo está de grande Felipe?». Mamá siempre contestaba: «¿Has visto que está enorme?». ¿Y Felisa?, insistía la señora. «Ahora viene», decía mamá. «Anda, Felipe, ¿querés? Llama a tu hermana». Entonces yo subía a mi cuarto, me ponía un vestidito de mujer, una peluca y bajaba a saludar. Con el colegio era bastante complicado. A la mañana iba al Sarmiento y a la tarde al liceo número 1. Bueno, y así siguieron las cosas muchos años hasta que un día mi familia, cansada, decidió eliminar a Felisa. Se discutió mucho la enfermedad. Alguien sugirió una pulmonía doble, pero a los demás les pareció excesiva. Se pensó en una pulmonía simple, pero a mis tías les pareció poco. Al final se tuvieron por decidir por una viruela boba, pero a mi mamá le pareció que también era poco. Por último, estuvieron todos de acuerdo en que fuera una lepra boba, que, como dijo mi madrina, era menos terrible que la lepra y tenía más jerarquía que un salpullido. El entierro fue estupendo. Toda la gente comentaba la entereza de la... El entierro fue estupendo. Toda la gente comenta la entereza de la familia. «No somos nada», dijo un pariente mirando al cajón al vacío. Entonces quedé solo. A veces extraño a Felisa. Pensar que ahora tendría mi misma edad. ¿Cómo pasa el tiempo?
Me parece que era ayer cuando iba al colegio. Todavía me acuerdo de la maestra de mis primeras letras. Me enseñó hasta la E. Después tuve la mala suerte porque me quedé laico en un colegio libre. Digo, que quedé libre en un colegio laico. Era un buen colegio. Teníamos gimnasia sueca, me acuerdo. Pero la sueca de las de antes. Toda vestida. Casada con un tipo que se llamaba Olaf de nombre. Pero de apellido no se llamaba con quien habló. Yo era un alumno brillante. Pero tenía mala suerte. Me acuerdo que una vez en un examen de historia, mientras hablaba, mientras habla, se ha vuelto a parar y camina un poco hasta detenerse frente al ventanal. La parte de este que da detrás del juez va perdiendo su color cielo y se transforma en una pared con un pizarrón y un retrato de Sarmiento. El juez con peluca, que hasta ese momento no ha hablado una palabra, gira sobre un banquito y ahí nos damos cuenta que había estado siempre de espalda, con una máscara en la nuca y la toga disimulando los brazos. El defensor y el fiscal, como por casualidad, han quedado parados uno a cada lado de los costados del juez, y al apoyar los codos sobre el escritorio dan la impresión de una mesa examinadora, pues ha aparecido también un bolillero. El profesor del centro, cuya parte de atrás es el juez, preside la mesa. Este cambio de ambiente tiene que hacerse casi simultáneo, sin apagones ni nada que indique una división, de manera que el personaje pueda seguir el papel sin interrumpir su ritmo. El profesor dice: ¿Nombre? ¿Quién, yo? No, yo. Profesor Pestalozzi. Saque bolilla. Felipe, saca 2 bolillas. ¿Qué saco? La 6 y la 9. Háblame de la 9. ¿De la 9? Sí, la 9. Saqué la 6 también. Ya lo sé, pero quiero que me hable de la bolilla 9. La 9. Sí, la 9. Bien. La bolilla 9 es una esfera pequeña de madera cuyo diámetro no pasa los 2 centímetros. Es de color claro y tiene escrito en su superficie el número 9. Si le damos vuelta, ese 9 podría pasar a ser un 6. Y en la bolilla 6 es el primer tema de los caldeos. Los caldeos eran un pueblo que habitaba la región comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, a diferencia de los asirios. El profesor tose. Y Felipe se vuelve a hablar sobre la bolilla 9 con aire titubeante. Pero si un observador atento la observa bien, notará que debajo del 9 hay un punto. Precisamente acredita su condición de tal. Esta bolilla, al igual que sus compañeras, se utiliza para los exámenes. Hay muchas con distintos números. Está la bolilla 4, la bolilla 11, la bolilla 14, la bolilla 6, cuyo primer tema son los caldeos. Los caldeos eran un pueblo que habitaba la región comprendida entre el río Tigris y el Éufrates, a diferencia de los asirios. Bien, bien. Háblame de los caldeos. Los caldeos eran un pueblo que habitaba la región comprendida entre el río Tigris y el Éufrates, a diferencia de los asirios. A diferencia de los asirios, no sé más. Pasemos a otro tema. Hábleme del delfín de Francia. ¿Del delfín? Del delfín, ¿sabe a qué me refiero, no? Al hijo de María Antonieta y Luis XIV. Luis XVI, perdón. Ah, ese. Bueno, estando María Antonieta en los aposentos reales de Luis XVI la noche de su boda, este se le acercó y le dijo insinuantemente: este es el principio del fin. Pero ella no se inmutó porque era muy tranquila. Aunque dicen que después perdió la cabeza. Pero vaya uno a saber si es cierto. Y entonces... Y pasaron muchas cosas. Y después vino Napoleón, que nació en Córcega. Y por eso en carnaval miraba el corso en un espejo. Algunos historiadores que lo comparan con Julio César. Ese emperador romano que vivió muy inteligentemente, pero fue muerto por Bruto. Y otros con Atila. El que inventó el número
1.111.111 el día que vio desfilar a sus soldados y dijo ¡Eureka! Aunque ese creo que era Arquímedes, que también dijo todo cuerpo sumergido en un líquido sale todo mojado. Pero no nos vayamos al tema, volvamos a Napoleón. Napoleón conquistó toda Europa y a María Waleska, por lo menos. Durante toda su vida estuvo ocupado aunque no... El que estaba ocupado era Bell, cuando inventó el teléfono. Usted está usando mi paciencia. Se me fue la mano como a Cervantes con Lepanto. Pero esto último lo dice después que el defensor y el fiscal se retiraran de la mesa. Luego, mientras el ventanal del fondo desaparecen el pizarrón y el cuadro de Sarmiento, el profesor se da vuelta en su banquito volviendo a ser el juez. Felipe continúa en el mismo tono. Me aplazaron. Fue muy triste. Mi padre nunca pudo sobrevivir al deshonor y la hizo suicidar a mi madre. Yo estoy muy ocupado, argumentó. Mátate vos, que no tenés nada que hacer. Todavía recuerdo la dulce sonrisa de mi madre mientras tomaba las pastillas de estricina y a mi buen padre diciéndole, no tomes demasiadas que te puede hacer mal. Discúlpame que no me quedaré hasta el final, pero se me hace tarde, ¿oíste? Che, ¿oíste? Che, ¿oíste? Podrías contestar al menos. Pero su padre es un asesino. Esto es una barbaridad. ¿Dónde está su padre? Murió. Entonces está fuera del alcance de la justicia de los hombres. ¿Cómo? Digo que si murió, ¿Murió papá? pero usted acaba de decirlo. Perdón, es que tengo tan mala memoria. En eso salvo a papá. Mientras hablan, Felipe ha caminado hasta quedar junto al ventanal. En esta aparece una silueta lejana de la Torre Eiffel y la perspectiva de la calle Parisien. Simultáneamente, Felipe está diciendo: siempre fue así. Me acuerdo una vez en París que vi a un hombre que caminaba hacia mí y yo pensé, este tipo debe ser sudamericano. Entonces lo paro y le pregunto, perdón señor, ¿el señor es sudamericano? Un hombre ha aparecido y contesta Felipe. Sí, ¿cómo se dio cuenta? No sé, tiene un aire casi diría que argentino. Precisamente soy argentino. Yo también. Bueno, qué sorpresa. ¿De qué parte de Argentina? Seré curioso. De Buenos Aires, Pero yo también. ¿De la capital o de la provincia? de la capital. Yo también. ¿De qué barrio? Barrio Norte. Yo también. ¿En qué calle? Juncal. Mire qué casualidad. Yo también. ¿A qué altura? Al 900. Pero mire lo que son las cosas. Yo también. ¿Qué número? 956. No puede ser. Sí, 956. Pero parece cosa de brujos. Yo también. ¿Y en qué piso vive usted? Segundo. ¿Segundo? Sí, segundo. Yo también. ¿A la calle o al fondo? A la calle. Yo también. ¿Pero cuál es su apellido? Metileno. Yo también. ¿Y su nombre? Felipe. Yo también. ¡Papá! ¡Hijo! Te creía durmiendo en el hotel. Bueno, me iba a acostar y me puse a buscar el pijama, abrí la puerta del placar y acá estoy. Es que esto no es un placar, papá. La puerta del placar estaba pintada de verde, ¿no te acordás? Sí, claro. Es que tengo tan mala memoria. Yo también. ¿Vos también tenés mala memoria? Sí, cuando me acuerdo. ¿Y cuándo no te acordás? Entonces tengo una memoria buenísima, me acuerdo de cualquier cosa. Una vez en Buenos Aires, por ejemplo. ¿El señor es de Buenos Aires? Sí. Mire qué casualidad. Yo también y seré curioso. ¿De la capital o la provincia? La Torre Eiffel se va esfumando. El cielo vuelve a su color habitual y Felipe, que ha terminado el diálogo con su padre, caminando hacia un costado, deja que él desaparezca quedando en su posición habitual junto al ventanal. Sigue hablando con el mismo tono. Papá era así, pero era muy buen padre con todo, siempre preocupado por mí. Me acuerdo que me decía, lo único realmente importante, hijo, es que nunca seas huérfano.
Muy de los metilenos, esa forma de pensar. Igual que mi tía Ernestina. ¿Usted no la conoció? ¿Quién, yo? Sí, usted. No, ¿cómo lo voy a conocer? Ya perdió su oportunidad, porque murió hace unos días. La velaron en el zoológico. ¿En el zoológico? Sí, en el zoológico. Esta última parte del diálogo se desarrolla junto al ventanal de donde no se ha alejado Felipe. Y vemos que empieza a aparecer la silueta de un elefante y la baranda de su jaula se oyen los bramidos de las fieras. Un guardián del zoológico se acerca a Felipe y se saca la gorra respetuosamente mientras le dice: Me he enterado, señor. No somos nada. Usted no será, pero yo soy el sobrino. ¿De qué murió? Pie plano. ¿Pie plano? Sí, la pisó un elefante. ¿Un elefante acá? No, fue en África. ¿Y el cadáver lo mandaron de África? Bueno, el cadáver, lo que se dice el cadáver, no. Mandaron el elefante porque era muy bestia, después de pisarla se la comió. Si los elefantes no comen carne. Bueno, en materia de carne mi tía tenía poca. Era puro espíritu, como solía decir. ¿Fue ese? Sí. Toma unas flores del suelo y se las ofrece al elefante mientras dice: ¿No las quiere, claro? Anoche estuvimos de velorio. Ya se ha comido 4 coronas con cintitas y todo. 5 ramos de calas con las tarjetas y una canasta con flores artificiales. Y 2 de las velas. Mirando al elefante con emoción, murió cuando como había vivido, en el anonimato. Parece dormida. Para mí es como si estuviese viva. Nunca la pude ver. En eso se oye un bramido más fuerte que los otros, y el guardián comenta: Parece nervioso. Algo le debe haber caído mal. No le permito, mi tía caía bien en cualquier parte. Se la recibía con los brazos abiertos. Y a veces también en la boca. Esta última parte se desarrolla mientras el elefante se va diluyendo y las últimas palabras del guardián se oyen casi en off. Felipe sigue hablando junto al ventanal. La herencia que me dejó no fue gran cosa. Me acuerdo cuando el escribano nos leyó el testamento, se acordó de todo. A mi fiel servidor Joaquín, que estaba a mis servicios, más de 20 años, una casa. A mi cocinera Adela, que tantas cosas ricas me ha cocinado, unas acciones. A mi jardinero Ciprián, que tanto le gustan las plantas, una quinta. A mi sobrino Felipe, que siempre le ha interesado la plata, un boleto de ida a Constitución La Plata en segunda. No es que me importe ni mucho menos. Yo estoy por encima de esas cosas. Yo aunque tuviese 1000 misiones no cambiaría, seguiría sencillo, no como otros que apenas tienen plata ni lo saludan. Yo conozco uno que antes no tenía nada, no tenía ni dónde caerse muerto, no tenía qué ponerse, no comía ni nada. En cambio ahora está bien gordo, bien abrigado. Siempre lo veo por Plaza Francia echado para atrás en un coche con su mujer. La mujer va atrás empujando el coche porque es la niñera. Él es chiquito, nació el mes pasado. Yo le tengo una rabia. Hablando de rabia, ¿sabe a quién le tuvo un poquito de rabia? A Eloísa, una novia que tuve. Me acuerdo que una vez va y me dice: ¿qué? No le dije nada. Le digo: ¿qué? Me insiste. Pero no le dije nada, mi amor. Le digo: ¿qué? Vuelve a insistir. Pero no te digo nada, que no dije nada. ¿Qué? Querido, me dijo. Pero ya era tarde. Fueron las últimas palabras de Eloísa, mi novia tartamuda, porque levanté el piano en ese momento de debilidad y se lo tiré por la cabeza. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿La mató? Eso es un asesinato. ¿Qué debilidad ni 8 cuartos? 8 cuartos, living, comedor, dependencias de servicio, una pichincha. ¿Qué dice? Perdón, estaba distraído. Pero usted es un asesino. ¿Quién, yo? No, yo. ¿Usted? Pero qué barbaridad, las malas compañías seguramente. Ustedes, los fiscales, andan mucho con asesinos y gente así. No tendría que salir tanto, ya decía mi tía. ¿Qué tía ni 8 cuartos?
8 cuartos, living comedor, dependencia de servicio, una pichincha, una verdadera pichincha. Y portero eléctrico. Bueno, eléctrico, lo que se dice eléctrico no, pero si usted una noche olvida la llave no tiene más que gritarle a Jacinto para que Jacinto prenda la luz. Una monada, Jacinto. Después al día siguiente, más que seguro dice, no fue nada, señor, para eso está uno. No es ninguna molestia, no faltaba más, cualquier cosa que necesite, estoy a su disposición. Abrirle la puerta a las 3 de la mañana, ser testigo del casamiento de su mamá, cualquier cosa. No cambie de tema. Usted es un asesino y no me diga quién yo. Sí, usted, ya me lo dijo, pero no hay que ser así, no hay que hablar de todo el tiempo. Es feo, queda mal, mire, yo antes era un poco así, pero la vida me enseñó. ¿Qué vida ni qué 8 cuartos? Y no me venga con eso de living. Comedor, dependencia de servicio, asesino consuetudinario. Mucho gusto, Felipe Azul de Matileno. Yo conocí a un consuetudinario. ¿Ustedes no son de...? No le permito a usted. Lo voy a meter en la cárcel y voy a pedir sus antecedentes. No me extrañaría que tenga otras cuentas con la justicia. Ah, no, eso no. Por ese lado puede estar tranquilo, puede preguntarle a cualquiera. A su novia Eloísa, por ejemplo. No, a esa no. Pero a cualquier otro, yo he trabajado en muchos lados, tengo buenos informes, aunque mucha suerte no tenía, me acuerdo cuando vendía jarros de jarros.